Buenas noches, ingeniera. Nosotros somos el grupo uno y vamos a exponer nuestro trabajo colaborativo. Nuestros integrantes del grupo son Eugenio Eric, Alciba Steven, David Loja, Brenda Ramírez y Fabricio Barberán. Situación problemática. Tenemos como primer punto el problema, que es, se tiene seis cargas puntuales, formando un trapezoide y una séptima carga ubicada en el centro de la figura. Determine la fuerza eléctrica resultante y su dirección respectiva según el literal que corresponde a su grupo. El trapezoide tiene 5 centímetros de lado en la base menor y en la base mayor 10 centímetros. Primer literal que tenemos como A, si se coloca la carga 7 en la mitad de la altura, entre las cargas Q2 y Q3, como tenemos, como vemos, tenemos representado en la siguiente figura, que como están representados la carga 7 tenemos los 5 centímetros y a los lados tenemos la carga 3 y la carga 2 que vemos en la mitad de la altura entre carga Q2 y Q3. En la siguiente diapositiva tenemos la identificación de distintas recargas. Como vemos aquí, ya tenemos representado, lo único que nos hace falta este, son la distancia del 71, 72, 73, 74, 75, 76. Eso lo estaremos viendo cómo resolver en los siguientes pasos. Siguiente, mi compañero. Identificación de las fuerzas de atracción o repulsión en la gráfica. Aquí podemos ver con respecto a la carga Q7, que es la que están trabajando con respecto a las demás cargas, vemos que cuando son signos iguales, por ejemplo, como vemos aquí, existe una repulsión, o sea, quiere decir que cada uno va por diferentes sentidos. Pero cuando, por ejemplo, la Q7, que vendría a ser la carga 7 con la carga uno, por ejemplo, tienen signos, por ejemplo, diferentes, tienen una atracción. Entonces, llegamos, por ejemplo, vemos que la carga Q7 con la carga Q3, por ejemplo, como son diferentes signos, tienen atracción. Aquí existe, por ejemplo, repulsión por ser signos iguales. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que la carga Q7 con la carga Q4, por ejemplo, son signos diferentes. Existe atracción y vemos cómo se va manejando el asunto de las cargas y las fuerzas de atracción o de repulsión. El siguiente, literal, mi compañero. Bien, ahora voy a hablar sobre el cálculo de las distancias que separan a las cargas con gráfica por medio de métodos matemáticos. Bien, tenemos la figura y lo primero que vamos a hacer es poner los datos que se nos dieron del ejercicio, que sería la base menor, que vale 5 y la base mayor del trapecio, que vale 10. Luego, trazamos en la carga 2 y en la carga 1 eh, para formar dos triángulos rectángulos que son congruentes. Quiere decir que va a tener la misma medida de ángulos y los mismos lados. Entonces, aquí se va a formar, aparte de los dos triángulos, un cuadrado que la característica de los cuadrados es que tienen todos lados iguales. Es decir, que todo va a valer 5. Y los 2,5 aquí eh, la, son para completar los 10 que serían la base mayor del trapecio. Entonces, bien, tenemos el triángulo para hallar primero el lado que necesitamos para hallar la distancia 3 y la distancia 2. Entonces, como es un triángulo rectángulo, hacemos un teorema de Pitágoras que la hipotenusa va a valer 5,6 y el ángulo lo llamé z, que apliqué en la tangente, va a valer 63,43 grados. Entonces, para hallar la distancia 3 y la distancia 2,
apliqué el siguiente razonamiento, que sería, si 5.6 es la altura desde la carga Q3 hasta la carga Q2, y la carga 7, que es la mitad de la altura de la carga 3 y la carga 2, entonces eh, el 5.6 se va a dividir en la mitad. Entonces 5.6 dividido para 2 va a dar 2.8. Entonces en la distancia 2 y la distancia 3 va a valer 2.8 centímetros. Y otra cosa más, el ángulo que está aquí, el ángulo Y, es la resta del ángulo que obtuvimos, el 63,43 menos los 90 grados, me da 26.57. Bien, ahora para hallar las demás distancias, vamos a hallar primero la distancia 1, pero necesitamos encontrar este ángulo que está aquí, que sería 116.57 grados, que ¿cómo sale? Sale de la suma del ángulo que obtuvimos aquí, del- de los 26.57 más los 90 grados de este triángulo que está aquí, que es un triángulo rectángulo, que hay 90 grados. 90 más los 26.7 me dan 116.57 grados. Entonces, ya hallamos el ángulo que está aquí, podemos hallar la distancia 1, porque ya tenemos los datos, que es el 2.8, el 5 y la hipotenusa, que es la distancia 1. Aplicamos ley de coseno, el ángulo puesto al lado, ponemos los datos y resolvemos, y me sale que la distancia 1 es igual a 6.7 centímetros. Bien, ahora para hallar la distancia 5 necesitamos saber este ángulo que está aquí, pero antes de eso vamos a encontrar el ángulo que está aquí para así restarlos con los 90 grados. Entonces, cojo este triángulo, lo voy a nombrar X, aplico la función coseno, que me da 41,7 grados, y a este resultado le resto 90 y me sale menos 48.3 grados, que es este pedazo de ángulo que está aquí. Lo voy a llamar W. Entonces, W sería la suma entre el ángulo que acabamos de encontrar más los 26.57, que es es el mismo ángulo que está acá, del otro triángulo. Entonces, hallamos el ángulo, ahora sí podemos hallar la distancia 5, que es lo que me faltaba. Asimismo, la ley del coseno, hacemos el ángulo puesto al lado, ponemos los datos, resolvemos y me sale que la distancia 5 es 43 centímetros. Y por último, la distancia 4 y la distancia 6, que vamos a eh, resolver este triángulo primero, el que tiene el más grande. Entonces, primero ponemos los datos. El 10 de aquí es la base del trapecio, la base mayor. El 2.8 es la distancia 3. Y el ángulo que acabamos de hallar al principio, que es 63.43 grados. Aplicamos nuevamente la ley del coseno. eh, Ponemos los datos y me sale que la distancia 4 es 9.1 centímetros. Y ya por último, que es la distancia 6, vamos a tomar referencia de este triángulo que está aquí ahora. Sería con los mismos datos, ¿no? El 2.8, el mismo ángulo, 63.43, y el 5 sale de la suma de este lado de aquí y este lado que está acá. Porque el 5 aquí, si yo lo divido en dos partes, sería 2.5, la mitad. Entonces aquí el 2.5 más 2.5 me va a dar 5. No se altera nada. Entonces aplicamos la ley del coseno en la instancia 6 y me sale que la distancia 6 va a ser
igual a 4.5 centímetros. Bueno, ya teniendo los datos de las distancias que separamos, lo que se hace a continuación es calcular cada una de las fuerzas. Son 6 fuerzas y verificamos que se cumple que las fuerzas 71 hasta la 74 sean de atracción, ya que tenemos que la séptima carga es positiva y las siguientes cargas son negativas. Ya tenemos calculadas las fuerzas eléctricas, como podemos ver, etiquetamos los datos. La fuerza con cada uno de sus ángulos respectivos. Y toca proyectar en vectores. Descomposición vectorial correcta de las cargas eléctricas. Aquí tenemos todas las cargas y o sea, las fuerzas. Tenemos de la 71 hasta la 76. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fuerza 71. Por ejemplo, por la ley de descomposición vectorial tenemos que el ángulo que está al costado va a ser el coseno. Y como yo tengo un ángulo de 41.7, entonces tengo que la fuerza 71 por el coseno de 41.7 me va a dar esa fuerza. Tengo también aquí la fuerza 72, que tiene un ángulo de 63.43. Tengo tengo el coseno de esta fuerza y también tengo también el seno, que es 63.43, que vendría a ser su descomposición. También tengo la fuerza 73 con su ángulo de 63.43 grados. Descomponiéndolo de manera correcta, el ángulo que tiene que estar al costado es el coseno. Entonces tengo la fuerza 73 por el coseno de 63.43, por la fuerza 73 por el seno 63.43. También tengo la fuerza, fuerza 74 con un ángulo de 17.61. Descomponiéndolo, tengo la fuerza 74 por el coseno de 17.61 y también del otro lado tengo la fuerza 74 por el seno de 17.61. Tengo aquí la fuerza 75 que tiene un ángulo de 0 grados, por lo cual, por ejemplo, permanece horizontal. Tengo aquí la fuerza 76. Tengo aquí que está descompuesta por el coseno, que es el ángulo que va al costado de 17.61, y el ángulo, por ejemplo, que el otro que falta, el del otro vector, sería el F76 por el seno de 17.61. Tabla de fuerzas eléctricas descompuestas. Tengo aquí las fuerzas eléctricas descompuestas con el eje respecto al eje X y el eje Y. Por ejemplo, la fuerza 71 en notación científica, que sería 2.99 por 10 a la 13. Y en el eje Y tengo 2.68 por 10 a la 12. La fuerza 72 tengo 7.69 por 10 a la 13 en el eje X. En el eje Y tengo 1.54 por 10 a la 14. Tengo la fuerza 73 menos 2.57 por 10 a la 13 en el eje X. En el eje Y tengo menos 5.13 por 10 a la 13. Tengo la fuerza 74 de 5.18 por 10 a la 12 en el eje X, y en el eje Y tengo menos 1.64 por 10 a la 12. En la fuerza 75 tengo menos 7.30 por 10 a las 11 en el eje X, y en el eje Y tengo 0. En el F76 en el eje X tengo menos 4.23 por 10 a la 13, en el eje Y tengo 1.34 por 10 a la 13. Y en la sumatoria de fuerzas tengo 4.325 por 10 a la 13, y en el eje Y tengo 9.034 por 10 a la 13. El punto 9 y 10 es la gráfica y el cálculo de las fuerzas eléctricas resultantes según la tabla de datos. Obtenidos ya nuestros datos, como fuerza frecuente, tenemos raíz de 4.325 por 10 a la 13 elevado al cuadrado más
9.034 por 10 a la 13 elevado al cuadrado y como resultado nos da 1.00 por 10 a la 14 newton. O tangente igual menos 1, entre paréntesis 9.034 por 10 a la 13 sobre 4.325 por 10 a la 13 y como resultado nos da 64.42 grados.